Hoy, vamos a contarte la historia que quedó enterrada. La historia del abismo de Yhelm no comienza con una batalla, sino con una tierra olvidada. Un rincón escondido entre las montañas, marcado por la belleza, la estrategia y el destino. Hoy vamos a descubrir sus orígenes, su construcción, sus secretos más ocultos, y entender por qué el abismo de Yhelm es mucho más que una fortaleza. Es el corazón de Rohan. Es el símbolo de una resistencia imposible. Es el lugar donde los hombres decidieron no rendirse. Capítulo 1. El eco del Valle Antiguo. En el extremo occidental de Rohan, donde las montañas blancas se levantan como gigantes de piedra, hay una grieta profunda en la tierra. Un valle oscuro, estrecho, silencioso. Ese lugar fue llamado más tarde el Abismo de Yhelm. Mucho antes de que los jinetes del norte llegaran, ese valle pertenecía al reino de Gondor. Durante siglos, los Dúnedain del sur protegieron ese paso por su valor estratégico. Las montañas formaban una muralla natural, y el desfiladero era un punto ideal para resistir invasiones. Pero el verdadero tesoro de la zona no estaba en la superficie. Debajo del valle se encontraba Aglarond, las cavernas centelleantes. Un sistema de cuevas tan amplio y majestuoso que incluso los elfos lo consideraban una maravilla. Las columnas naturales parecían obra de reyes antiguos. Las luces reflejadas en sus lagos subterráneos daban la impresión de que la piedra respiraba. Ese lugar no fue tallado por Enaus, ni construido por los hombres. La naturaleza lo formó en secreto, esperando ser descubierto. Los primeros exploradores de Gondor lo registraron y construyeron pequeñas estructuras defensivas cerca de la entrada al valle. El objetivo era proteger el paso y observar cualquier movimiento desde el oeste o desde el sur. Con el paso del tiempo, Gondor perdió fuerza en sus fronteras. Los enemigos crecieron, y el norte del reino cayó en decadencia. En ese contexto, un nuevo pueblo apareció desde las tierras del norte, los Eotheoth. Jinetes orgullosos, descendientes de antiguos aliados de los Dúnedain. El senescal sirio necesitaba ayuda urgente para enfrentar la amenaza de los pueblos del este. Pidió ayuda a Eorl, joven señor de los Eotheoth. La ayuda llegó, y con ella, la victoria en la batalla del campo de Celebrant. En agradecimiento, Sirion entregó a Eorl las tierras al norte de las montañas. Así nació el reino de Rohan. El valle pasó entonces a manos de los Rohirrim, quienes reconocieron de inmediato su valor. El paso era angosto, fácil de defender. Las cavernas ofrecían un refugio natural para su gente. Con el tiempo, los reyes de Rohan construyeron una verdadera fortaleza en ese lugar. La piedra fue tallada, las murallas se alzaron, y la entrada fue asegurada con una muralla exterior. Ese complejo pasó a conocerse como Yhelm's Deep, en honor al rey Yhelm Marchens, quien lo utilizó como último bastión durante una invasión de los Dunlendings. Aunque Yhelm no construyó la fortaleza, su defensa heroica marcó el lugar para siempre. Desde entonces, el abismo llevó su nombre. Pero antes de eso, antes de las leyendas, antes de las cargas a caballo y las lluvias interminables, el valle fue solo eso: un valle, silencioso, vigilado, sagrado. Ese fue el inicio del abismo. Un lugar donde la naturaleza y la historia se encontraron. Donde el pasado empezó a trazar las líneas de una resistencia que aún no había llegado. Y ahora que lo conocemos, es momento de ver cómo se levantó su corazón de piedra. Capítulo 2. La forja del abismo. Cuando los jinetes del norte llegaron a las tierras de Rohan, no solo heredaron campos verdes y montañas nevadas. También heredaron una promesa: defender el oeste. Y en el corazón de esa promesa estaba el valle que más tarde se conocería como Yhelm's Deep. Los primeros años del nuevo reino estuvieron marcados por una constante amenaza. Al sur, los Dunlendings no aceptaban la presencia de los Rohirrim.
Los consideraban invasores. Atacaban granjas, saqueaban aldeas y desaparecían entre las colinas. No eran un ejército organizado. Eran enemigos antiguos con un odio profundo. Los reyes sabían que necesitaban una fortaleza. No un castillo en la llanura, sino algo oculto, imposible de rodear, construido directamente sobre la piedra. Eligieron el abismo. La construcción comenzó en tiempos de los primeros señores de Rohan. Utilizaron la roca misma del valle para levantar los cimientos. No trajeron artesanos de lejos. Los mismos hombres que labraban la tierra, cargaron los bloques de piedra. Cada muro, cada escalón, cada torre, fue levantado con manos endurecidas por el trabajo. La fortaleza no fue pensada para resistir semanas de asedio. Fue diseñada para aguantar una embestida brutal, proteger a los civiles y cerrar el paso a los enemigos. El acceso era una única puerta de piedra, reforzada con madera de los bosques del este. Sobre ella se alzaba la Ormbur, la Torre del Cuerno. Desde allí, el sonido de un solo cuerno podía despertar a todo el valle. El interior de la muralla fue cavado para conectar con las cavernas de Aglarond. Ese pasaje se convirtió en el refugio de quienes no podían luchar. Ancianos, mujeres, niños, animales. Todos podían ocultarse en las profundidades mientras los soldados resistían en la muralla. Cada parte de la fortaleza tenía una función clara. La escalera interior permitía el movimiento rápido entre niveles. La plataforma superior era lo suficientemente ancha para arqueros y defensores. La parte más baja del muro tenía una compuerta disimulada, que conectaba con un sendero secreto a través de la roca. Ese túnel podía usarse para escapar, o para sorprender al enemigo desde atrás. La piedra fue tratada para resistir la humedad, las tormentas y los golpes de ariete. Los constructores tallaron los canales para evacuar el agua de lluvia y evitar inundaciones. Incluso se diseñaron pequeñas hendiduras para ver sin ser vistos, disparar sin exponerse y lanzar rocas desde lo alto sin esfuerzo. La construcción duró generaciones. No fue una obra terminada en una sola década. Cada rey aportó algo. Algunos reforzaron la muralla. Otros ampliaron las cavernas. Otros construyeron estructuras auxiliares, como los establos o las torres de vigilancia. Durante todo ese tiempo, los ataques no cesaron. Los Dunlendings seguían al acecho, pero nunca lograron tomar el abismo. La posición era demasiado fuerte, el acceso demasiado estrecho, los defensores demasiado decididos. El nombre Helm's Deep fue adoptado oficialmente tras la defensa más famosa que vivió la fortaleza hasta entonces. El rey Helm Marchens, perseguido por enemigos internos y externos, llevó a su pueblo al abismo. Bloqueó la entrada y resistió durante semanas con recursos mínimos. Cuando finalmente emergió, con sus hombres exhaustos pero vivos, el lugar quedó grabado en la memoria colectiva de Rohan. Desde entonces, el abismo dejó de ser solo una fortaleza. Se convirtió en símbolo. La promesa de que, incluso cuando todo lo demás cae, todavía hay un lugar donde resistir. Un último muro. Una última oportunidad. El paso de los siglos consolidó esa idea. Las canciones comenzaron a hablar de Helm's Deep como la piedra que no se rinde. Los niños crecían escuchando historias sobre sus muros. Los soldados entrenaban soñando con defenderlo. Cada ladrillo que forma la muralla tiene detrás una historia. Un hombre que lo colocó. Una batalla que lo justificó. Una amenaza que lo hizo necesario. El abismo de Helm no es solo una estructura militar. Es un mensaje de los antiguos reyes de Rohan a su pueblo. Mientras haya voluntad, mientras haya valor, siempre existirá un lugar desde donde empezar de nuevo. Y ese lugar fue tallado, piedra a piedra, para cumplir ese propósito. Ahora que conoces cómo se levantó la fortaleza, es momento de entrar en sus sombras, porque bajo sus muros, entre sus túneles y galerías,
se esconden secretos que no todos están dispuestos a contar. Capítulo 3. Secretos entre la piedra y la niebla. La superficie del abismo de Yelm es imponente, pero su verdadero poder no está en lo visible. Está en lo oculto, lo que se esconde entre la piedra, lo que vive en la niebla. Bajo la muralla, entre las entrañas del valle, se extiende un entramado de túneles, pasajes y cámaras que muy pocos han llegado a conocer en su totalidad. Algunos fueron excavados con propósito, otros parecieron surgir por sí mismos, como si la montaña ya supiera que un día serían necesarios. Uno de esos pasajes conecta directamente la fortaleza con las cavernas de Aglarond. En tiempos de guerra, ese corredor era la línea de vida. Permitía evacuar a los civiles sin ser vistos. Desde el exterior, el túnel es invisible. Desde el interior, puede recorrerse en silencio, con una sola antorcha encendida. Pero no es el único. Existe un pasaje menor, tallado entre las raíces de la muralla, que conduce a una grieta en la roca trasera. Este acceso fue utilizado durante la defensa de Yelm Marchens para lanzar un contraataque sorpresa. Los enemigos no lo esperaban, y ese pequeño túnel, que apenas permite el paso de 2 hombres, salvó al reino de una caída segura. En los niveles inferiores también hay cámaras que no figuran en ningún mapa. Salas estrechas, sin ventilación, donde se almacenaban armas, agua y raciones secas. Cada una tenía una entrada camuflada. Los constructores las ocultaban con losas móviles que parecían parte del muro. Muchos de estos mecanismos solo podían abrirse desde dentro y requerían una secuencia precisa de presión sobre las piedras. En los extremos de la muralla existen conductos de observación. Desde ellos, un solo vigía podía ver el valle sin exponerse. La piedra estaba tallada con precisión para que los reflejos del sol no revelaran la posición del ojo que miraba. Y aún hoy, es casi imposible distinguir esos orificios desde lejos. Entre los soldados de Rohan, hay historias que van más allá de lo estratégico. Historias que susurran sobre presencias en las galerías, pasos donde nadie camina, susurros en las cámaras cerradas. Algunos creen que las cavernas recuerdan a los que cayeron defendiéndolas. Otros, que hay algo más antiguo dormido en la roca. La niebla que se cuela por la garganta al amanecer acentúa ese misterio. Cubre las piedras con una capa que distorsiona la vista y el sonido. Durante siglos, los vigías aprendieron a leer los movimientos del aire antes que los del enemigo. Un cambio en la densidad, una vibración distinta en el suelo. Era todo lo que necesitaban para saber si venía una amenaza. Y aún había más. Las cavernas centelleantes, Aglarond, no eran solo refugio. También eran inspiración. Los Senauth que visitaron el lugar hablaban de piedra viva, de formas naturales tan perfectas que parecía que una mente superior las hubiera diseñado. Gimli, hijo de Gloin, juró que ese sería el lugar donde viviría, si sobrevivía a la Guerra del Anillo. Y años después, cumplió esa promesa. Bajo su dirección, los Senauth del Monte Erebor restauraron las secciones más profundas de las cavernas. No las modificaron, las estudiaron, las iluminaron, las protegieron, y convirtieron el lugar en uno de los grandes tesoros de la Tierra Media. Pero eso ocurrió mucho después. Durante los siglos de guerra y resistencia, el abismo de Yelm guardó sus secretos con firmeza, no solo para confundir a los enemigos, sino también para proteger lo que no debía ser encontrado. Pasajes sellados, cámaras enterradas, recuerdos que la piedra no compartía con cualquiera. No todos los que defendían el abismo conocían su totalidad. La información se compartía entre capitanes de confianza, que juraban guardar el conocimiento incluso ante la muerte. La lógica era sencilla. Si el enemigo no podía encontrar el corazón del abismo, entonces el abismo jamás caería. El conocimiento era poder. Y en el abismo de Yelm, ese poder se talló en roca.
Una roca que respira, que guarda, que protege, incluso en la oscuridad más densa. Ahora que conoces los pasajes y las sombras, ha llegado el momento de volver a la luz, porque el día en que la oscuridad llegó al abismo, todos esos secretos fueron puestos a prueba. Y la piedra respondió. Capítulo 4. La noche que cambió la historia de Rohan. El abismo de Yhelm había sido construido para resistir, y durante siglos cumplió su propósito. Pero hubo una noche en que todo pendió de un hilo. El rey Théoden había sido liberado de la influencia de Saruman. La amenaza de Isengar era clara. Miles de Uruk-hai marchaban desde la torre de Orthanc, armados, disciplinados, implacables. No era una escaramuza, era una guerra abierta. Rohan no estaba preparada. Los campos habían sido saqueados, los ejércitos dispersos, el pueblo asustado. El consejo fue dividido. Pero Théoden tomó una decisión clara: proteger a su gente. Reunió a cuantos pudo y marchó hacia el único lugar que podía ofrecer refugio: el abismo de Yhelm. Entraron más de 1000 personas: ancianos, niños, heridos, campesinos. Y junto a ellos, unos pocos centenares de soldados. Demasiado pocos para enfrentar lo que venía. Al caer la noche, los cuernos sonaron en la distancia. El valle comenzó a temblar. Las sombras descendieron como una ola oscura. Habían llegado. Los Uruk-hai no atacaron de inmediato. Se desplegaron con precisión, rodearon el desfiladero y bloquearon las salidas. La tormenta se desató justo cuando cargaron. La primera oleada fue brutal. Escudos rotos, flechas encendidas, gritos que chocaban contra los muros de piedra. Los defensores resistieron desde lo alto de la muralla, lanzando rocas, disparando flechas, cerrando filas. Pero por cada Uruk que caía, 2 más tomaban su lugar. Durante horas, el ataque no se detuvo. Las puertas fueron golpeadas sin descanso. Los defensores estaban exhaustos, y los proyectiles comenzaban a escasear. Fue entonces cuando ocurrió la explosión. Un grupo de Uruk-hai, portando una carga de fuego negro, se lanzó directamente hacia la base de la muralla. Un soldado de Rohan intentó detenerlos, pero fue alcanzado por una flecha. El fuego estalló. La muralla se resquebrajó. Por primera vez en su historia, el abismo había sido violado. Los enemigos comenzaron a entrar. La batalla pasó al interior. Espadas en pasillos estrechos, choques de escudos, sangre sobre piedra. Los refugios comenzaron a llenarse de gritos. Théoden, viendo que todo podía terminar ahí, reunió a sus últimos jinetes. A su lado estaba Aragorn, heredero de Gondor, y Gimli y Legolas, luchando sin descanso, uno sobre la muralla, el otro entre los escalones. Cuando la esperanza estaba a punto de romperse, Aragorn alzó la voz. Propuso una carga final, una salida al amanecer. Las trompetas resonaron una vez más. Los jinetes bajaron por la rampa, brillando bajo la primera luz del sol. Cargaron directamente contra los Uruk-hai que colmaban el patio exterior. En ese momento, una figura apareció en la cima de la colina. Gandalf el Blanco, montado sobre Sombra Gris, seguido por los Eorlingas que había reunido en su viaje. La luz del sol los acompañó mientras descendían en un ataque imparable. El ejército de Saruman fue rodeado, desorientado, aplastado entre 2 frentes. Los pocos que sobrevivieron huyeron hacia el bosque. Pero el bosque no era natural. Los Uruk-hai no salieron de él. El bosque de Fangorn había venido a saldar cuentas. La batalla había terminado. El abismo seguía en pie. La muralla estaba dañada, pero la voluntad de Rohan era más fuerte que nunca. Aquel día, la historia cambió. No solo porque se ganó una batalla, sino porque se encendió algo en el corazón de los pueblos libres. Se demostró que incluso frente a un ejército más numeroso,
mejor armado y mejor preparado, la determinación podía inclinar la balanza. Que la estrategia, el valor y la unidad aún tenían poder en la Tierra Media. Y que el abismo de Yelm, herido pero firme, era más que piedra. Era el espíritu de resistencia hecho fortaleza. Capítulo 5. El legado eterno del abismo de Helm. El sol volvió a salir sobre Rohan. Los cuerpos fueron retirados. Las grietas en la muralla fueron reparadas. Pero algo había cambiado para siempre. El abismo de Yelm no era solo una fortaleza que había sobrevivido a un asedio. Era un símbolo, una cicatriz de piedra que recordaba a todos que la resistencia es posible, incluso en la noche más oscura. Después de la Guerra del Anillo, Rohan vivió una época de paz y reconstrucción. Bajo el reinado de Éomer, hermano de Éowyn, se restauraron las defensas del reino, y el abismo fue reforzado. Las murallas se ampliaron, se mejoraron las defensas internas y se honró a los caídos con relieves tallados directamente en la piedra. En las profundidades, las cavernas centelleantes finalmente encontraron un guardián. Gimli, hijo de Glóin, cumplió su palabra. Volvió al lugar que había descrito como el más bello de toda la Tierra Media. Llevó consigo a artesanos de Erebor, y juntos crearon una nueva maravilla subterránea. No tallaron la caverna para transformarla, sino para realzar lo que ya estaba allí. Luz natural filtrada por cristales, reflejos sobre el agua, caminos pulidos que respetaban la estructura original. Un trabajo de reverencia, no de conquista. La Hermandad de las Cavernas, como fue llamada, mantuvo la tradición viva durante generaciones. Sus miembros no solo cuidaban del lugar, también recopilaban historias, mapas y recuerdos de todo lo vivido allí. Documentaron cada pasaje, cada rincón, cada símbolo oculto en la piedra. Gracias a ellos, muchos secretos del abismo no se perdieron en el tiempo. Pero no todo se escribió. Hay cosas que solo se transmiten con el sonido del viento en la garganta del valle, con el eco de los pasos sobre la piedra antigua, con el silencio de un amanecer en lo alto de la muralla. Hasta el final de la Cuarta Edad, el abismo de Yelm siguió siendo un lugar sagrado para los Rohirrim. Los nuevos reyes juraban su cargo tocando la piedra del viejo bastión. Los niños aprendían a montar sus caballos bajo la sombra de sus muros, y los ancianos contaban las leyendas de la noche en que la oscuridad fue contenida. En todo Rohan, no había sitio más cargado de historia, orgullo y dolor. Un lugar donde la piedra no solo guardaba el peso de la arquitectura, sino también el peso de las decisiones, de la lealtad, de la esperanza. El legado del abismo no está en su diseño, está en lo que representa, la última línea de defensa, el último aliento antes de la caída, la idea de que, incluso cuando todo parece perdido, aún se puede luchar. Hoy, cuando se piensa en las grandes fortalezas de la Tierra Media, se habla de Minas Tirith, de Barad-dûr, de Hortán. Pero entre todas ellas, el abismo de Yelm es la única que fue construida para proteger al pueblo. No para dominar, no para intimidar, sino para resistir. Y en eso, sigue siendo insuperable. Porque mientras exista un jinete que recuerde, mientras una antorcha ilumine los salones de Aglarond, mientras alguien cuente la historia de la noche en que Rohan se sostuvo contra el abismo seguirá vivo. Epílogo. Así termina nuestra travesía por el abismo de Yelm, un lugar que fue más que piedra. Fue promesa, refugio, frontera y leyenda. Hoy sus muros siguen en pie, aunque el eco de la batalla ya se haya apagado. Pero su historia, esa vive en cada corazón que se niega a rendirse, porque el abismo nos recuerda algo esencial. No se necesita una corona para hacer historia. Solo hace falta un lugar que defender, y el valor para hacerlo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo, la memoria y la voluntad de un pueblo.
Y recuerda, cuando todo lo demás caiga, la piedra seguirá ahí, esperando,